Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos. Agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da una vez más estar anclados en su palabra. Nuestra lectura el día de hoy la ubicamos en Hechos capítulo 16, versículo 23 al 31, y dice la palabra: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De este acontecimiento en la vida de Pablo y Silas, nosotros podemos extraer unas lecciones muy importantes para nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor. Y quiero enfocarme en esta expresión: en medio de la dificultad se presenta oportunidad para bendecir a otros. En medio de la dificultad se presenta oportunidad para bendecir a otros. Cuando vienen los problemas y las dificultades a la vida, podemos correr el riesgo de centrarnos en nosotros mismos y pensar que somos los más sufridos, que tenemos las necesidades más grandes del mundo, que estamos pasando de lo mal, algunos dicen de mal en peor, pero en medio de todas esas dificultades, un creyente en Jesucristo, nacido de nuevo, tiene la firme convicción que Jesucristo está con él. Como dice el Salmo 23, Jehová me pastoreará. Entonces estamos convencidos que Él es el que nos está llevando a pastos verdes y a aguas frescas, que no habrá soledad de parte de Dios, ni ausencia de la evidencia de su presencia en nosotros, porque la convicción que tenemos es que el Señor está a nuestro lado. Centrándonos un poco en medio de la dificultad se presenta una oportunidad para bendecir a otros. Vemos este pasaje: a Pablo y Silas llevados, dice, al calabozo de más adentro. O sea, no era cualquier dificultad si lo miramos así. Dice que ellos fueron llevados al calabozo de más adentro. Y aparte de estar en el calabozo de más adentro, le aseguraron los pies en el cepo. O sea, les pusieron cadenas, los amarraron, los aseguraron. El cepo era como una especie de tabla donde metían los pies, estando sentados, les metían los pies y luego las manos, entonces ellos pasarían ahí
toda la noche en una posición muy, muy incómoda, muy dolorosa, después de estar mucho tiempo sentado. Pero ellos hicieron algo. Ellos empezaron a alabar a Dios. Es importante que nosotros, en medio de las dificultades, aunque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque ellos estaban predicando de Cristo. Incluso hicieron libre a una mujer de un espíritu de adivinación. Ellos estaban obrando bien, pero pasaron por dificultades. Aprendemos que aunque estemos haciendo bien las cosas, vendrán situaciones de las cuales podría hacernos creer que no estábamos haciendo bien lo otro. Pero en este momento, ellos empezaron a adorar a Dios. Empezaron a glorificarle, a adorarle. Y dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Empezaron a crear una atmósfera de adoración y de alabanza. Entonces, en medio de la aflicción, en medio de los golpes, de las heridas, porque ellos fueron golpeados, heridos, fueron maltratados, sus ropas estaban rasgadas, los habían azotado con vara. Pero en medio de toda esa situación y ese sentimiento que ellos pueden estar teniendo, empiezan a adorar a Dios. Los presos los están escuchando. Y esa atmósfera de adoración provocó que las cadenas se soltaran. Es difícil adorar y expresar alabanza a Dios cuando en nuestra percepción visual vemos las cosas que están mal y decimos, pero ¿cómo vamos a adorar a Dios y cómo le vamos a engrandecer si es que esto está mal? Pero en medio de todas esas dificultades, nosotros podemos aprender de ellos y empezar a adorar a Dios. No sé cuál sea tu situación, cuál sea la condición que estés viviendo, pero te animo en esta mañana a que empieces a crear esa atmósfera de adoración en medio de esos grillos y de esas cadenas y de esa situación que de repente ha cambiado en tu vida y que ahora te ha puesto a prueba. Te sientes como ellos, quizás golpeados, rasgadas su ropa, o sea, su apariencia, su identidad, como te veían los demás. Pero el Señor va a venir a tu vida y va a traer una visitación como lo hizo con ellos. Y de repente vino un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudían y todas las puertas y cadenas fueron abiertas. Se soltaron, hubo liberación. Y aquí fue donde hubo la oportunidad, donde ellos en medio de esa aflicción que estaban viviendo, tomaron esta situación como una oportunidad para hablarle al carcelero. El carcelero, los presos oyeron la predicación, pero el carcelero esa noche encontró la salvación para él, y no solo para él, sino para toda su familia. El carcelero, cuando vio esta situación, él pensó, se escaparon los presos y inmediatamente se iba a quitar la vida. Pero Pablo y Silas le dijeron, tranquilo, aquí estamos todos. Él comprendió que era una manifestación de Dios y recibió ese día la salvación. Quizá el Señor te permita pasar por situaciones inesperadas, pero en medio de esa situación, dile al Señor que te muestre cuál es la persona que necesita oír de ti. ¿Cuál fue el resultado? Este hombre recibió a Jesús, el carcelero, toda su familia se bautizaron y después él llevó a Pablo y a Silas y les curó las heridas, compartieron una cena, se gozaron con el Señor. Entonces vemos acá cómo una situación adversa se convirtió en una oportunidad para traer vida
a una familia, no solamente a un hombre, para traer libertad, rompimiento de cadenas, no tanto las cadenas físicas de los de la cárcel, sino la opresión que había en la vida de este carcelero. Él fue libre de su pecado. Y hoy te animo en el nombre de Jesús para que empecemos a mirar alrededor. ¿Quién necesita una palabra de aliento, de bendición? Y exclamemos y bendigamos a esa persona a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Amén. Amén. Bueno, mi querido hermano, esta mañana te sigo animando para que sigas amando al Señor. Recuerda, en medio de la adversidad, Dios puede presentar la oportunidad para bendecir a otra persona. Todo a través de cada uno de nosotros. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos, Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Anclados en la palabra, anclados en la palabra.